Hola, bienvenidos al canal. En este video vamos a estudiar el método Newton-Raphson, el cual es un método clásico para buscar soluciones de ecuaciones de una variable. Este método, a diferencia de los dos métodos antes vistos, es un método abierto. Eso quiere decir que no necesitamos cerrarnos en un intervalo para buscar una solución que está dentro de él, como pasaba en el método de disección y el de la falsa posición. Aquí vamos a ver que en el método de Newton-Raphson necesitamos otras condiciones y otra fórmula para poder utilizarlo, que es básicamente lo que uno necesita mirar en los métodos. También vamos a ver las condiciones de parada o cómo va a ser el criterio de parada de este método. Comencemos. Para presentar el método de Newton-Raphson vamos a responder la pregunta que aparece en pantalla. ¿Para qué valor de x se tiene que x a la x es igual a 100? Una vez desarrollemos el método, vamos a ver que este método nos lleva a la respuesta. La forma como lo vamos a hacer acá es intentar aproximar, buscar alguna solución que esté cerca, a ver qué pasa. Podemos iniciar con números sencillos como, por ejemplo, si x es 3, entonces 3 a la 3 da 27, estamos bastante lejos, necesitamos que dé 100. Y si x es 4, 4 a la 4 es 256. Es decir, nos pasamos. Eso quiere decir que la respuesta va a estar entre 3 y 4. Entonces podemos probar con otros números, por ejemplo 3.5. ¿Qué pasa si elevamos 3.5 a la 3.5? La respuesta aproximadamente es 80.21, que todavía podemos seguir aumentando. Lleguemos a 3.7. ¿Qué pasa con 3.7 a la 3.7? Y esto aproximadamente es 126.575. Es decir, la respuesta que queremos está entre 3.5 y 3.7. Podemos seguir intentando con algunos números, con 3.6 a ver qué pasa y comenzar a hacer más y más y más aproximado el número hasta que lleguemos a algo muy aproximado a 100 o a 99.9999, tan cerquita como queremos. Y con esto, haciendo una tabla, probando muchísimas veces, podríamos llegar a una buena solución. La solución exacta de esta pregunta es un número irracional de infinita cola decimal y no podríamos darla. O sea, no podemos decir x es igual a tal cosa. Tenemos que hacer una aproximación. Y para resolver esa aproximación, entonces podemos pensar en una ecuación de una variable. La ecuación que estamos resolviendo es x a la x es igual a 100. Y con los métodos que estamos trabajando, nosotros no podemos resolver ecuaciones así, pero podemos resolver una contraparte de esta manera, restando 100 a ambos lados de la igualdad, y podemos entonces decir que tenemos una ecuación de la forma f de x igual a 0, que son las ecuaciones de una variable que podemos resolver. Podríamos trabajar con el método de punto fijo, podríamos trabajar con el método de regula falsi. Son dos métodos clásicos que tienen muchas ventajas, pero en este caso vamos a trabajar con el método de Newton. Vamos a explicar cuál es la idea del método de Newton y verla gráficamente para después ir a programar. Comencemos con la parte gráfica entonces. Para el método de Newton, como todos los métodos, necesitamos una condición, necesitamos conocer la fórmula y necesitamos no conocer el criterio de parada. En el método de Newton-Raphson, la condición es simplemente encontrar o comenzar con un valor cercano a la solución que quiero. Por ejemplo, comencemos con, este sería 3.8. Eso se llama o se conoce como una semilla. Entonces, aquí podemos poner como condición encontrar o determinar una semilla. Y esta semilla la vamos a llamar P sub 0. En nuestro caso, P sub 0 es 3.8. Necesitamos otra condición, pero esa ahorita la vamos a trabajar. Ahorita les voy a decir cuál es esta condición. ¿Cómo es el método? Una vez conocemos la semilla, voy a poner solamente P sub 0. Nosotros queremos llegar a la solución que voy a llamar alfa. Y el método dice, ok,
con la semilla encuentre el punto en la función, es decir, P sub 0, f de P sub 0. Y una vez allí, trace o determine la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces voy a hacer acá una especie de recta tangente, ya la acomodamos bien. Estamos acá con la recta tangente, supongamos entonces que esta es la recta tangente a la curva en el punto P sub 0, f de P sub 0. Y encuentre la intersección de esa recta con el eje X, que en este caso sería acá. Y este es P sub 1. Este va a ser mi siguiente punto para seguir trabajando con el método. El método de Newton-Raphson lo que busca es aproximarse a la solución por medio de las rectas tangentes. Tengo una semilla, busco el punto, la recta tangente, la intersección con el eje X y repito. Otra vez, ahora con su nuevo punto, con su nuevo valor, busque el punto, recta tangente, intersección y repita y repita y repita hasta que pueda parar, hasta que usted diga voy a parar porque superé una tolerancia que escogí o voy a parar porque superé el límite de iteraciones que hice. Cuando estamos hablando acá de la recta tangente, que es la que dibujamos acá en rojo, entonces aparece la segunda condición, que les dije, ahora se las digo. Y posiblemente esa sea una de las cosas en contra de este método. Para encontrar o para hablar de la recta tangente, tenemos que conocer la derivada de la función. Conocer f' de x. ¿Por qué necesitamos conocer f' de x? Porque si estamos hablando de una recta tangente, esta recta tangente es de la manera y igual a mx más b y la pendiente de esta recta es, en este caso, la derivada evaluada en el punto P sub 0. Entonces, para conocer la recta tangente y poder seguir con el método, necesitamos conocer la derivada de la función y evaluarla en P sub 0 para saber cuál es esa pendiente. En el método de Newton trabajamos con estas dos condiciones. Determinar una semilla, es decir, le tenemos que dar al método una semilla para que arranque y le tenemos que dar al método la derivada de la función para que pueda encontrar la recta tangente y seguir todo el proceso. Entonces, una vez dada la condición, ahora podemos hablar de la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula para encontrar el siguiente elemento de ese método iterativo? Y para encontrar la fórmula, entonces nosotros comenzamos con la semilla y de la semilla encontramos el punto. Tenemos este punto y además tenemos la derivada en el punto P sub 0, que va a ser nuestra pendiente. A partir de estos dos valores podemos reemplazar en la fórmula punto pendiente, que la estoy escribiendo acá, esos valores para mirar cuál sería P sub 1. Entonces reemplazamos que haría y menos f de P sub 0 es igual a f' de P sub 0 x menos P sub 0. Nuestro objetivo es encontrar la recta tangente en el punto P sub 0, f de P sub 0. Entonces, de acá podemos decir que esa recta es igual a f' de P sub 0, x menos P sub 0, más f de P sub 0. Esta es la ecuación de la recta tangente. Vámonos acá, ecuación recta tangente. Y ahora, ¿qué hacemos con la ecuación de la recta tangente? Lo que vamos a hacer con la ecuación es encontrar cuándo se intersecta con el eje X, para que ahí encontramos el siguiente número. Y la intersección con el eje X es decir que aquí es 0. 0 es igual a f de P sub 0 y cuando este es 0, entonces quiero encontrar P sub 1 en vez de X. Esto quedaría así
Y ahora lo que vamos a hacer es despejar el P sub 1. Entonces aquí quedaría menos f de P sub 0 es igual a f' de P sub 0, P sub 1 menos P sub 0. Seguimos trabajando en esta. Entonces menos f de P sub 0 sobre f' de P sub 0 es igual a P sub 1 menos P sub 0, menos P sub 0 acá es. Y finalmente, P sub 1 va a ser igual a P sub 0 menos f de P sub 0 sobre f' de P sub 0. Este es nuestro siguiente punto. Demora un poquito para que nos quede mejor. Este es nuestro siguiente punto. A partir de lo que acabo de hacer aquí, podemos encontrar una fórmula para, si conocemos el anterior, cómo sabemos el siguiente. Porque aquí, a partir de P sub 0, hallamos P sub 1. Entonces podemos generalizar esto. La fórmula que vamos a utilizar es P sub i más 1 es igual a el anterior P, o sea, P sub i, menos, perdón, voy a hacerlo así. P sub i es el anterior, P sub i menos 1, menos f de P sub i menos 1 sobre la derivada evaluada en P sub i menos 1. Este que estoy escribiendo acá en la derecha es la fórmula general que utilizamos para encontrar el siguiente elemento en el método de Newton. Entonces, ya conociendo la fórmula, ya conociendo la condición, podemos iterar con esa fórmula para hallar el siguiente y con ese lo volvemos a poner en la fórmula y hallamos el siguiente y hallamos el siguiente hasta que le digamos al computador pare. ¿Y cómo le decimos al computador pare? Con los criterios de parada. Entonces acá, con esta tercera, terminamos lo que debemos conocer de los métodos del método de Newton. Porque cuando uno necesita trabajar con unos métodos numéricos para resolver ecuaciones, necesita conocer estas tres cosas: la condición, la fórmula y el criterio de parada. En la condición, nosotros acá simplificamos bastante la condición, porque también la función debe ser derivable, debe ser continua, pero estamos suponiendo eso y solo estamos dando condiciones inmediatas. En la fórmula ya tenemos la fórmula para el siguiente elemento a partir del anterior. Y el criterio de parada, entonces vamos a hablar de dos criterios de parada, muy similares a los de los métodos anteriores. El primer criterio de parada es que la diferencia entre el actual y el siguiente y el anterior sea menor que una tolerancia que queramos. 10 a la menos 5, 10 a la menos 10, 10 a la menos 15, la tolerancia que queramos. O que el número de iteraciones que nosotros tengamos, o sí, pongámoslo así, el número de iteraciones que nosotros tengamos sea mayor que las iteraciones que le demos al método. Miremos ahora cómo podemos programar la idea que está detrás del método de Newton-Raphson en Python. Aquí lo primero que puse fue nuestras condiciones iniciales, que ya habíamos hablado de ellas. Tenemos que conocer la función a la que queremos encontrarle los ceros, tenemos que conocer la derivada y tenemos que conocer la semilla. Y también vamos a dar una tolerancia y un número de iteraciones para nuestro criterio de parada. Eso es lo que va dentro de los argumentos de la función. Esta es la parte en donde explicamos el método, simplemente para que sepamos de lo que estamos hablando. Y el método debería comenzar de la siguiente manera. Primero le voy a decir que imprima la primera. Entonces la idea es así. Entonces que diga estamos en la iteración. Vamos a hacerlo así para que después podamos copiarlo para todos. Aquí va a ir un 0. Ahorita se van a dar cuenta que aquí va un 0. Entonces iteración 0, P sub 0 es igual a la semilla que nos dieron, y en este caso es P sub 0. Pero entonces acá tengo que hacerlo así.
Digámosle esto también para que me respete los espacios. A ver, pongamos este aquí. .7 float. Esto lo estoy haciendo para que me dé un número hasta con 7 cifras decimales. Y ahora sí le decimos, para nuestra primera captura de pantalla, es la iteración 0, p sub 0, y al que le vamos a decir, pues es el que ponemos acá como nuestra semilla. Entonces esto lo que está haciendo en el programa es imprimiendo el primer número que nos dimos, que estamos ingresando. Ahora vamos a inicializar algunas variables. Voy a poner que el error absoluto es un número positivo, simplemente para que comience con algo para comparar con la tolerancia. Vamos a comenzar con i igual 1, i igual 1, listo. Y comenzamos un ciclo while. En este ciclo while, entonces lo que queremos es que i sea menor o igual que el número de iteraciones, es decir, que este ciclo va a continuar hasta que se cumplan las iteraciones que queremos o hasta que el error absoluto, que es el que vamos a ir encontrando, sea menor que la tolerancia. Entonces acá tenemos que poner mayor que tolerancia, porque cuando no pase esto, el ciclo para, o cuando no pase esto, el ciclo para. Dentro del ciclo, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El siguiente elemento es, por acá tenemos la fórmula, listo. El siguiente elemento es el anterior menos una división. Y esa división es f de p sub 0 sobre la derivada de p sub 0. Esta sería la fórmula del método que estamos estudiando. Vamos acá, fórmula, método. Listo. Acá tenemos que tener algo en cuenta, que no lo dijimos en su momento, pero que se tiene que tener en cuenta. No se puede ir por cero. Si en algún momento la derivada evaluada en el punto que encontramos es 0, aquí va a haber una división por 0 y nos va a sacar un error. Entonces, antes de hacer esto, deberíamos de crear una condición en que en caso de que nos encontremos con un punto en donde la derivada es 0, el programa para y dice algo, dice no puedo seguir, para que no haga la división por 0. Y entonces en este caso, pues podemos decir si la derivada en p sub 0 es igual a 0, pongamos acá un tag, división por 0. ¿Qué queremos que haga si la derivada es igual a 0? Perdón. Listo. Y entonces, pues, tiene que imprimir solución no encontrada. Podemos decirle que lo que está pasando es que la derivada nos dio 0 y tiene que salir del programa. Entonces acá tenemos la condición para que en caso de que en algún momento la derivada de 0 no vaya a dividir por 0, porque eso es lo que me está diciendo la fórmula. Tengo que dividir por la derivada y esa derivada no puede ser 0. Listo, entonces ahora sí, hallamos el siguiente, p sub 1, vamos a calcular el valor absoluto, el error absoluto entre p sub 1 y p sub 0, que sería este, y imprimamos lo que acabamos de hacer. Entonces este se puede parecer. Print, iteración, aquí va a haber un 1, o sea que este sería un i, print, iteración i, p sub i, acá va i, es igual a lo que nos dé, aquí sería un 1, y aquí podemos también poner, si queremos, el error absoluto. Entonces podemos decir que el error absoluto es, y podemos darle un valor con 7 cifras decimales, y aquí le decimos el error absoluto. Entonces esto me va a imprimir un nuevo renglón, en donde me dice el número de la iteración, cuál fue el valor que encontró, que sería todo esto, y el error absoluto entre este valor que está encontrando y el valor anterior. Listo.
Ahora miremos el criterio de parada. Si en algún momento el error absoluto es menor que la tolerancia, eso quiere decir que va a parar, criterio de parada, entonces, pues que imprima la solución. Solución encontrada, y la solución sería, en este caso, digámosle otra vez esto para que me imprima un número con 7 cifras decimales, y también le podemos pedir que nos diga cuántas iteraciones hizo. Listo. Format. Y aquí necesitaríamos p1 y el número de iteraciones. Este p1 viene acá y este i viene acá. Entonces, en caso de que se cumpla que el error absoluto es más pequeño que la tolerancia, ya sabemos que va a parar. Sin embargo, acá lo estamos diciendo y el print sería este. Y también de una vez podemos decirle que retorne p1. Si eso no pasa, entonces vamos a seguir. Y para seguir, voy a decir que p0 es el nuevo p0 es el nuevo p1, o sea que voy a decir que el anterior es el siguiente. Y le sumamos 1 ahí. Ok. Si sale el while por la n, entonces aquí podemos poner print solución no encontrada, iteraciones agotadas. Le ponemos este para que nos diga cuántas iteraciones hizo. Como en la última le sumo 1, entonces voy a poner i-1. Me acabo de dar cuenta, acá cuando estoy haciendo esto, esta parte no es necesaria ponerla, porque aquí automáticamente, si pasa lo que decía acá, para salirse, aquí está pasando. Y de una vez va a terminar la función porque estamos dando un return. Entonces no necesita esa parte. Y finalmente terminamos con, si no encuentro la solución, pues que no devuelva nada. Este sería entonces nuestro método, voy a ponerlo un poquito más pequeño, listo, nuestro método Newton-Raphson. Evaluémoslo para ver si no aparece ningún error, listo. Y definamos nuestra función. Vamos a definir a la función f como x a la x menos 100. Esa es esta función que estamos viendo acá. Listo. Y necesitamos ahora definir la función derivada. Escogí esta función para que, recuerde, pues debemos saber, si no sabemos derivar, podemos buscar la derivada, pero acá viene uno de los contra del método de Newton. No siempre la derivada es sencilla, no siempre la derivada es fácil, y esta es una de las derivadas que no es fácil de hacer. Para derivarla, entonces, pues voy a concentrarme en x a la x menos 100. Vamos a derivar esto, y la derivada de x a la x no la sé, pero la derivada de 100 es 0. Entonces aquí me queda que la derivada de y es la derivada de x a la x derivada. Entonces, bueno, aquí lo que acabo de hacer es decir, lo que yo necesito derivar es x a la x. Vamos a llamarlo otra vez y. Y para derivar esto, tenemos que sacar el logaritmo natural a ambos lados, bajar la x que estaba multiplicando, porque el logaritmo natural deja de ser esa parte. Derivamos, acá queda 1 sobre y', y aquí queda la derivada del primero segundo sin derivar, más el primero sin derivar, la derivada del segundo. Entonces y' es igual a y por logaritmo natural de x más 1, y y es x a la x. O sea que la derivada es esta. Listo. De pronto esto, para que no se confundan, llamémoslo f de x, f' de x, f' de x. Listo. Entonces f' de x es igual a x a la x logaritmo natural de x más 1. Y esta es la función que tenemos que definir en Python. Entonces volvamos a Python y definimos esa función. Acá vamos a poner entonces return, y es x a la x por logaritmo, entonces nplog
me toca definirlo así para que lo reconozca. Si voy a trabajar con NP, entonces acá, digámosle que importe NumPy. Listo. nplog más 1. Esta sería la función de f. Ahora trabajemos con el método Newton-Raphson, con la función f, la derivada que llamamos de f y la semilla. Entonces, si fijamos acá, habíamos escogido la semilla 3.8. Entonces vamos a decir que comience en 3.8 y la tolerancia y el número de iteraciones dejémoslos quietos y parece que sí funcionó. Esto lo quisiera poner acá, entonces me voy a llevar este 3.8 como nuestro primer elemento y los siguientes elementos entonces son, una vez ponemos 3.8 acá con la función y la derivada, entonces el siguiente, el primero, p sub 1, es 3.64 porque venía un 99. 63, 99, 81, listo. El siguiente es 3.6, porque 59, me toca poner más, 5994. Y acá, no, este sí queda ahí. P sub 3 es 5.3.5973. 3.5973 y P sub 4, que es el último, 3.59728. P sub 4, 3.59728. Y así sucesivamente podríamos seguir. Acá el parámetro de P sub 4 porque la tolerancia ya la superamos. O sea, ya estamos encontrando que la diferencia entre el P sub 4 y el P sub 3 son más pequeñas. Esa diferencia entre ellos dos es más pequeño que 10 a la menos 4. Si quisiéramos hacer más iteraciones, encontrar una cifra más precisa, entonces le podríamos decir acá, por ejemplo, 10 a la menos 10. 10 a la menos 10 hizo 5 iteraciones. Acá no nos muestra todo lo que está haciendo. Fíjense que el P sub 4 y el P sub 5 en la tablita que estamos haciendo son iguales, pero son iguales porque le estamos diciendo que muestra hasta 7 cifras decimales y las primeras 7 cifras decimales de esos dos son iguales. De hecho, se supone que hasta las primeras 9 cifras decimales deberían de ser iguales. Entonces, este número que está acá, aproximadamente estas cifras son iguales a la solución exacta, porque cuando ponemos una tolerancia de 10 a la menos 10, estamos garantizando al menos 9 cifras decimales. Y nos damos cuenta que podríamos decir que la solución, pues bueno, voy a trabajar con esta en este ejercicio, pero pues obviamente dando una mejor tolerancia encontramos una solución más exacta. Miremos la diferencia entre este método y los métodos anteriores. Fíjense que acá hizo 5 iteraciones para encontrar una solución con una tolerancia de 10 a la menos 10. ¿Qué pasa si trabajamos con el método, por ejemplo, de... Acá me toca evaluar los anteriores también para que los trabaje. Método disección, para que lo reconozca. Y el de regula falsi que estaba por acá arriba, acá. Listo, ahora sí debería aparecer. ¿Qué pasa si trabajamos, por ejemplo, con el método de disección? Y entonces le decimos f. Según la gráfica podríamos escoger entre 3 y 4. Entre 3 y 4 con una tolerancia de 10 a la menos 10. Y fíjense que tiene que hacer 34 iteraciones para encontrar una solución como la que queremos. Aquí en las últimas, digamos que más o menos desde la 25 ya no notamos ningún cambio nosotros porque está trabajando con las cifras decimales que no nos está imprimiendo la pantalla. Entonces no importa, nos dice que necesita 34 iteraciones el método de disección. Y si trabajamos con el método regula falsi, se necesitaban 26, un poquito menos. Pero la diferencia entre estos dos y el método de Newton es bastante grande. Y esa es una de las ventajas del método de Newton,
Este método de Newton-Raphson es comúnmente utilizado porque la convergencia de la solución es muy rápida. ¿Qué quiere decir eso? Lo estamos viendo en pantalla. Acá se necesitaban 5, mientras que en el otro se necesita 34 o 26, en los otros dos métodos que conocemos. Y esa es una de las ventajas del método de Newton-Raphson. Desventajas del método, como ya lo dijimos, hay que conocer la derivada. Esa es una de las desventajas. De hecho, este método tiene varias desventajas que lo podemos ver con esta gráfica. Pero una de las desventajas de este método es que necesitamos conocer la derivada. Y otra desventaja es que en caso de que la derivada sea muy cercana a cero, el método se demora mucho más en converger. Imagínense, por ejemplo, acá en 1, si esta fuera nuestra semilla, ¿qué pasaría si comenzáramos ahí? Entonces, la recta tangente acá es bastante pequeña a comparación de la que estábamos trabajando en nuestra semilla de 3.8 o en una semilla cercana a la solución. La recta acá es bastante pequeña. Y, perdón, la pendiente de la recta es bastante pequeña. Y si ustedes imaginan una pendiente de la recta o una recta tangente de esta manera, pues va a ir a cortar muy lejos al eje X, porque eso es lo que queremos. Semilla, punto, recta tangente, intersección. Y este va a estar muy lejos de la solución, de hecho se aleja un montón. Y después tiene que comenzar a acercarse. Esa es una desventaja de este método, que cuando en la curva la recta tangente es muy cercana a cero, pues el método se va a ir a otro lado y eso puede generar inconvenientes. Miremoslo acá. ¿Qué pasa si yo le digo que trabaje con el método de Newton-Raphson con la semilla 1? Entonces fíjense que el primero es 1 y el siguiente es 100. Y de ahí para adelante, como la pendiente es tan grande en 100, pues fíjense que casi no disminuye. Tiene que hacer 6 iteraciones para llegar a 98, otras a 97 y ahí va bajando, 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 pero hasta las 50 que le dimos, él va en 91, o sea, está súper lejos de la solución, porque la pendiente es muy grande por allá lejos. Y este método nos exige una semilla, y una semilla debería estar cerca de la solución. Aquí nos alejamos un poco, nos alejamos 2,5 unidades aproximadamente, pero eso hace que la siguiente iteración dé súper lejos y en este caso se nos acabó el número de iteraciones. Pongámosle 500 a ver si con 500 alcanza. Y acá está haciéndolas. Con 500 se alcanza. Tuvo que hacer 463 iteraciones para llegar a la tolerancia que queríamos. Si hubiéramos comenzado cerca, son muy pocas las iteraciones que necesita cerca. Digamos que en 3.6, en 4, fíjense que solo necesita estas últimas iteraciones. Pero con la desventaja de que la pendiente acá, la recta tangente es bastante horizontal o la pendiente cercana a cero, hace que el siguiente esté supremamente lejos y eso es una falla en este método. Eso no deberíamos permitir que nos pase. Tenemos que conocer la función y decir si la solución es aproximadamente 3.5, comencemos cerca. No comencemos tan lejos como 1. Podríamos comenzar en 3, en 4 o en alguno entre esos dos y ahí sí ya va a converger mucho más rápido. Y eso nos lleva a mirar otros casos en donde la solución puede fallar. Acá tengo una función representada gráficamente, sería el eje Y y este sería el eje X. Y aquí está la solución que queremos. Si no comenzamos cerca, supongamos que comenzamos por acá, este va a ser nuestra semilla, ¿qué va a pasar? En este caso, nuestra semilla nos va a llevar a un punto un poco más lejos, ese sería el siguiente, y si repetimos el proceso, va a quedar un punto por acá, todavía estamos bastante lejos de la solución, y si repetimos, este se va a ir cada vez más lejos, y fíjense que no parece converger en donde queremos. De hecho, si seguimos el proceso, esto se podría quedar, puede darse el caso que se quede trabajando todo el tiempo en ese sector, en donde encontraba un mínimo, en este caso, y al método de Newton realmente no le gustan los máximos y los mínimos, porque ahí las derivadas
las pendientes de la recta tangente son ceros o las derivadas son cero. Y eso hace que en algún momento esto no vaya a funcionar. Similar puede pasar con una función en donde hay varias raíces pegados a varios máximos o mínimos. Ya hacemos aquí una función de esas. Entonces supongamos que la función es de esta manera. Acá está la que yo quiero encontrar, pero esta función corta en otros puntos. Entonces, si yo comienzo, supongamos que comenzamos acá, ¿qué va a pasar con este método? Va a encontrar este punto, la recta tangente lo va a llevar por allá, este va a ser la siguiente iteración. Supongamos que llegó a un máximo, recta tangente horizontal, tiene que parar. Eso puede pasar. Supongamos que ese no es un máximo, supongamos que llegó un poquito antes. Y entonces aquí va a bajar y se va a encontrar, a ver si lo puedo hacer mejor, acá. Este sería P sub 2. Y después va a subir y se encuentra acá. Y después, miren dónde está llegando. Yo quisiera encontrar este alfa, yo quisiera encontrar la solución que está más cercana a 0, pero depende de donde ponga la semilla, él me va a encontrar otras soluciones. Y el problema con los máximos y los mínimos de la función es que no voy a saber cuál solución me va a encontrar. Acá pudo haber sido, parece que va a encontrar esta solución. Pero, pues, de pronto con un movimiento pequeño de este P sub 0, hubiera podido llegar a esta solución. O de pronto a la que quisiera. Pero esos de pronto realmente, pues en los métodos no sirven. Solución del método de disección para que no pase esto, escoger una semilla. Entre más cerca, mejor. Para que no pase, porque si estamos cerca de máximos o mínimos, el comportamiento del método de disección va a ser errático y no nos va a servir. De pronto se va a otra solución, o de pronto se queda estancado, o de pronto ni siquiera llega a una solución. Ya una pendiente horizontal y ahí pararía el método. Para trabajar el método de solución, entonces, para trabajar el método de Newton-Raphson, entonces necesitamos obligatoriamente estar cerca de la solución, una semilla cerca de la solución. Terminemos el video con un último ejemplo de cómo utilizar el método de Newton-Raphson. Entonces vamos a encontrar las soluciones de esta ecuación. Ya definí la función y ahora voy a graficarla para darme una idea de cómo es la función y cuál sería una posible semilla. Entonces ya tenía el método graficar, o sí, una función que nos grafica. Le voy a decir que la grafique desde 0.1 hasta 2. Listo. Sabemos que la solución está entre 0.5 y 0.6 según esta gráfica. Entonces podemos trabajar con el método de Newton-Raphson de f. De f todavía no he definido la función derivada, pero le podemos decir que comience en 0.5, por ejemplo. Y antes de esto, pues me toca definir la función derivada. En este caso, entonces, la función derivada es, también necesitamos a NumPy, import NumPy, y sería la derivada de x es 1 y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Listo, entonces esta es la derivada de la función. Ya podemos entonces evaluar esta parte para que él trabaje acá. Y me dice que estoy evaluando, estoy poniendo mal esto, es NumPy, no NumPy. Ok, y acá está encontrando la solución con muchas menos iteraciones que el método de Newton, que el método de disección, que ya lo habíamos llamado anteriormente. Por acá arriba debería estar para esa función. Acá está el método de Newton con una tolerancia de 10 a la menos 6 y 500 iteraciones, se demora 21. Y el método de, perdón, este es el método de disección, se demoró 21, hizo 21 iteraciones para encontrar la solución con una tolerancia de 10 a la menos 6, en cambio el método de Newton 4. Y si la aumentamos, por ejemplo, 10 a la menos 5, solamente tuvo que hacer una iteración más, 10 a la menos 15, este tiene que hacer
51 iteraciones para encontrar. Entonces, el objetivo de este video era explicar el método de Newton, sus fortalezas y las debilidades que tiene y la comparación con otros dos métodos que ya habíamos trabajado. Este es un método abierto en el sentido en que no necesitamos cerrar un intervalo como en la bisección y en el de regula falsi, y la condición es que necesitamos una semilla que esté cerca. ¿Cómo podemos conseguir una semilla que esté cerca? Aquí lo vimos al comienzo, comenzar a evaluar por algunos números para darse idea, o mirar la gráfica, porque al mirar la gráfica también miramos dónde está esa intersección que necesitamos. Espero que les haya gustado el video, les agradezco el like, si así fue, pueden suscribirse al canal y también pueden comentar en la sección de comentarios si ustedes ven algo que quisieran mejorar o algo que no entienden. Hasta la próxima.